Pregunta simple. ¿Están sus líderes políticos en la política desde antes que nacieran? Si la respuesta es sí, su país o localidad sufre un caso severo de establecimiento político. Este es el caso en la mayoría de países y gobiernos locales. Por supuesto el mío. El establecimiento de una clase dominante es común incluso en corporaciones privadas. En este video les haré el caso que el establecimiento de clases políticas es negativo, perjudicial y muy grave para cualquier democracia, porque el establecimiento de una clase política dominante es el precursor de la consolidación de un régimen autoritario. Muchos me dirán que tener políticos de carrera es la mejor opción, y no ven nada negativo a que los políticos se hagan eternos en el poder. Y si ese es el caso, les propongo que hagan un video de respuesta. Hay muchas condiciones que demuestran la severidad y el nivel de corrupción de sus respectivos establecimientos políticos. Estas son algunas de ellas. Pregunta: ¿son los problemas en sus países o localidades constantes, eternos y parece que no tienen solución? Problemas como pobreza, corrupción, crimen, etc., los cuales son muy prevalentes en mi región, Latinoamérica. Sin importar por qué partido político voten, estos problemas siguen omnipresentes. Ni aunque voten por Cantinflas, nunca hay cambio, ni progreso. Cuéntenme si en sus países han sido electos comediantes y celebridades, personalidades públicas, etc. No importa a quién elijan, nunca hay cambio. Estos problemas nunca se solucionan porque no son prioridad para el establecimiento político o porque resolverlos va en contra de los intereses de los patrocinadores del establecimiento político, que casi siempre son las clases económicas dominantes, obscuras, grupos de negocios u oligarquías que gobiernan desde las tinieblas. La pobreza no se soluciona porque implica que el Estado invierta en el desarrollo humano de su población, en lugar de invertir en el bienestar de las corporaciones. Esto implicaría una mayor recolección de impuestos. Y curiosamente, entre más dinero se tiene, más se renega al pago de impuestos. Las clases económicas dominantes sueñan que un día solo las clases medias y las clases bajas pagarán impuestos. El problema de la corrupción no se soluciona porque el establecimiento político tiene el control de todas las instituciones del Estado, las instituciones que fiscalizan el uso de los fondos públicos y las instituciones encargadas de perseguir el crimen. La violencia y el crimen no se solucionan porque las corporaciones que brindan seguridad privada necesitan sobrevivir y necesitan generar rentabilidad, porque no hay interés en combatir el problema anterior de la pobreza. Los problemas no se solucionan por malicia o por incompetencia. Malicia porque solucionarlos afecta a los intereses privados, e incompetencia porque el establecimiento político selecciona funcionarios por su lealtad a las clases dominantes y no por méritos o por competencias. Entre más consolidado está el establecimiento político, hay menos participación política de los ciudadanos. Notarán que en la mayoría de países la participación política casi siempre es menos del 50% de los votantes registrados. El ciudadano termina por darse por vencido. Se da cuenta que su voto no importa, que su voto simplemente es un instrumento de legitimación, de pseudo-legalización del establecimiento político que intenta por todo medio brindar una fachada democrática superficial. En mi caso personal, a mis 30 años solo he votado por 2 candidatos en 2 elecciones. La primera vez porque uno de joven es ingenuo y la segunda porque en mi país se generó un movimiento político poderoso que logró derrocar al establecimiento político enquistado en el poder por los últimos 30 o 50 años.
A pesar de no votar, nunca dejé de participar en las elecciones o de concurrir a las urnas, hacer constar de mi desilusión por medio de la anulación de mi voto. Excepto un año en el que mi documento de identidad se venció y no tenía prisa por renovarlo para ir a votar porque mi voto era irrelevante de cualquier forma. El establecimiento político siempre tiene una base de votantes en los que predomina la estupidez. Son personas fáciles de influenciar. En mi país le llaman voto duro. Esto se traduce a que los gobernantes son electos por minorías. Por ejemplo, en Estados Unidos los votantes republicanos son mayormente cristianos nacionalistas evangélicos y los supremacistas nacionalistas blancos. Y los demócratas son un conjunto de convencidos de ideologías de izquierdas. Estos votantes en los que predomina la estupidez votan sin pensar, incluso votan en contra de sus propios intereses. Los nacionalistas cristianos toleran al establecimiento político y su corrupción a cambio de que el establecimiento político continúe su oposición al aborto y a cualquier política progresista. Y los nacionalistas blancos toleran al establecimiento y solo piden a cambio que las políticas anti-inmigrantes y las políticas racistas continúen. Los problemas secundarios toman precedencia y los problemas fundamentales como la mala calidad en la salud, la educación, la violencia policial, la violencia racista, el control de armas, la desigualdad económica continúen sin resolverse, porque los cristianos y los nacionalistas quieren seguir marginando a las minorías de color y a los inmigrantes. Los políticos demócratas dicen preocuparse por estos problemas, pero cuando logran la mayoría en el Congreso, mágicamente sufren de pérdida de memoria y tratan de cambiar la conversación para que no se les acuse de traición o de hipocresía. Toda esta retórica progresista actual es parte de esa distracción. En conclusión, si creen que la existencia tiene algún significado, propósito, y si de verdad creen en el bien común, entonces me atrevería a decir que es un deber moral que los ciudadanos luchen en contra del establecimiento. Esto sucedió en mi país. En mi país aún se estaba a tiempo. Lastimosamente en otros países como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, etc., el establecimiento ya está demasiado desarrollado y luchar en contra del establecimiento es potencialmente mortal. En mi país se logró derrocar al establecimiento político democráticamente, que es la forma ideal. Pero a pesar de que hayamos derrotado al establecimiento, la pelea en contra del establecimiento nunca termina. Estoy seguro que el establecimiento derrotado será reemplazado por otro establecimiento, en poco tiempo o en largo tiempo, nadie sabe. Los políticos electos anti-establecimiento empezarán un proceso de consolidación y perpetuación en el poder. Se empezarán a aferrar al poder sistemáticamente. Aferrarse al poder parece ser un mal endémico de la especie humana. Y solo espero que cuando ese nuevo establecimiento llegue, surja nuevamente un movimiento político anti-establecimiento. Espero que ese nuevo establecimiento político sea derrotado en el futuro de la misma forma.